Empiezo a compartir pantalla. ¿Pueden ver ya mi pantalla? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces nosotros ya iniciamos a partir de la próxima fecha que va a ser el 30 de noviembre, nuestra fase 6. Nosotros ya culminamos el momento intermedio y vamos a iniciar con la fase 6, que es una evaluación final del curso 401-549, Química Ambiental, Evaluación y Control de la Contaminación. Pues vamos a hacer el día de hoy la webconferencia de socialización de esta actividad que se nos aproxima y vamos a hacer una revisión breve, digamos, de los temas que ustedes tienen que tener claro, cómo pueden ir repasando para que les vaya muy bien en esta prueba final. ¿Listo? Entonces, recordarles cómo iniciamos. Nosotros vamos a ir a nuestro entorno de aprendizaje y evaluación y vamos a darle clic allá en momento final. Allá se les va a desplegar a ustedes estas pestañitas en donde le va a aparecer fase 6, evaluación POC, resultado de aprendizaje del curso 1, 2, 3 y 4. Entonces, como es una evaluación que va a ser presentada mediante una prueba objetiva cerrada, quiere decir que es una evaluación que se califica de una vez y pues obviamente está ligado a los resultados de aprendizaje del curso 1, 2, 3 y 4, porque pues va a ser, digamos que un conjunto en donde usted va a responder preguntas pertinentes de todos los temas que ustedes, digamos, que vieron hasta el momento. Entonces, es necesario que ustedes repasen y vayamos de pronto revisando todos esos trabajos, actividades que ustedes ya hicieron para que les vaya muy bien en esta fase 6. Entonces, ahí ustedes van a encontrar los contenidos y referentes bibliográficos que van a estar obviamente vinculadas con todas las actividades que se han hecho hasta el momento, con todas las fases que nosotros tenemos hasta el momento. Y la fase 6, evaluación por cuestionario, le va a salir la explicación. Ahorita pueden revisar ustedes o revisamos desde el momento final cómo les aparece para que ustedes lean muy bien para que ustedes lean muy bien las indicaciones. Entonces ahí les van a decir a ustedes que consta de 25 preguntas aleatorias de selección múltiple con una única respuesta correcta, que el cuestionario tiene un solo intento y que el tiempo máximo de presentación son de 60 minutos. Entonces, es muy importante que lean muy bien las instrucciones, que tengan muy claro lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y que solo tienen un intento para que ustedes vayan, verifiquen muy bien su conexión de internet, que el computador les esté funcionando bien, que le habla bien en los navegadores, para que de pronto no vaya de pronto usted a ingresar y se le vaya a caer la página y le valga como si el intento ya hubiese realizado. ¿Listo? El inicio de esta prueba es el domingo 30 de noviembre y tienen un par de días para realizarlo exactamente hasta el miércoles 3 de diciembre a las 11:55 p.m. No dejemos para presentarlo a las 10:30, ¿sí? Porque puede que no alcancemos. Entonces, tomémonos el tiempo de repasar muy bien el tema y vamos nosotros a presentar esta prueba. Esta prueba tiene preguntas que obviamente son relacionadas con la información de las fases que ustedes han hecho hasta el momento en el curso. Entonces, no va a ser cosas que ustedes no hayan visto, cosas de pronto que sean nuevas, sino están sacados, de hecho, del mismo material que se les ha presentado a ustedes acá en las webconferencias, que se les comparte a ustedes en el contenido y de lo cual ustedes han tenido, digamos que, contacto directo con él y además se les ha compartido por diferentes medios para que ustedes puedan acceder a él también. La ponderación, como tiene esta prueba siempre al momento final, consta de 125 puntos, el cual es un 25% del curso en total. Listo, entonces el material de estudio les recuerda el módulo que nosotros hemos venido repasando desde el inicio. Ahí ustedes pueden vincularse a las diferentes bibliografías que hay ahí, libros, al glosario que tenemos que hemos compartido, al blog. Toda la información está ahí recopilada para que ustedes puedan acceder a ella. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta al respecto de la prueba? ¿Algo que no entendamos? ¿Algo que de pronto quieran preguntar? No, profe, pues de mi parte, si digamos que estamos hablando de toda la línea base que hemos levantado, pues creo que ahí está toda la información.
Listo. Respecto a la prueba, entendemos cómo responder estos cuestionarios. ¿Han tenido la oportunidad de responder cuestionarios de este tipo? Sí, profe, estos son los que hay que habilitar también cámara, micrófono, al final que también tú autorizas unos permisos. Hasta el momento no me han notificado que el curso vaya con Proctoring. No, no recibí por parte ni de la VIASI ni de la BIMEP ninguna, digamos que como ninguna circular en donde diga que el curso vaya con Proctoring. Entonces, hasta el momento no. Hasta el momento tiene los bloqueos que tienen todas las pruebas, que usted no se puede salir de la página, que no puede obviamente copiar la pregunta, que digamos que lo básico, que no se puede saltar de pestaña, que no puede abrir otra al tiempo, pero hasta el momento cámara y micrófono no nos han pedido. En caso de que nos lo lleguen a pedir, pues yo los cito a una como capacitación anterior para explicarles cómo lo tienen que hacer y pues obviamente se les comparte la grabación, pero hasta el momento no está habilitado para Proctor. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, muy clara la información, esto es lo preliminar, usted ingresa, le da clic al intento y le va a decir que es el único intento, que si desea acceder, una vez usted acceda, empieza el tiempo a correr. Entonces, para que lo tengan claro, cuando el tiempo ya empieza a correr, pues usted no tiene opción ni oportunidad de devolverse, de salirse. Si ya empezó a correr, ya les tocó presentar en ese momento el cuestionario. ¿Listo? Bueno. Para el material Listo, profe. de estudio, como les mencionaba, nosotros pues tenemos un glosario. En el glosario es un glosario de repaso que les he compartido, que tiene toda la temática que nosotros vemos acá en el curso. Está de la A a la Z, ahí están lo que de pronto son algunos términos para que ustedes lo tengan claro. Explican aquí algunos diagramas de fase. Toda esta información es importante, pues que ustedes accedan a ella y la vayan repasando, porque pues de pronto nos puede salir por allí. Entonces, yo se los voy a compartir de una vez acá en el chat para que ustedes lo puedan guardar y puedan acceder a él. ¿Listo? Adicional, yo les realizo aquí un simulacro, que también les comparto ahorita el enlace. Es un simulacro, ¿sí? Quiere decir que es un, digamos que, un ensayo previo que se va a parecer mucho a la prueba que ustedes van a realizar. No quiere decir que la prueba sea igual, que las preguntas sean las mismas, pero sí va a tener contenido parecido. ¿Para qué les sirva? Pues para que ustedes se familiaricen con el tipo de preguntas y sepa cómo estudiar y qué estudiar. ¿Listo? Entonces, es un juego. Usted va a cliquear en empezar y le van a empezar a salir las preguntas. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en esta pregunta nos dicen los compuestos organohalogenados generados por diversos procesos industriales reaccionan con el ozono mediante reacciones fotoquímicas, lo que hace que destruyan el ozono de la estratosfera. De acuerdo con lo anterior, ¿dónde se generan los organohalogenados? Entonces, los que estamos acá reunidos, ¿qué creemos? ¿En dónde? ¿Cuál podemos cliquear? ¿Sería en la estratosfera? Por acá nos dicen que en la estratosfera. No. Entonces, cuando nos dicen que no, nos dan la opción de volver a intentarlo. El juego no me deja seguir hasta que yo no marque la respuesta correcta, porque pues lo correcto es que usted conozca cuál es la respuesta. Entonces vamos a cliquear otra, por ejemplo, otro Cósfera. Resulta que esta sí era. Entonces, así van a hacer ustedes todo el juego. Ustedes van a revisar la pregunta tiene un contexto y finalmente pues le lleva como tal a lo que realmente le está preguntando. Y acá pues usted va a cliquear y dependiendo de lo que usted crea, le deja continuar si es correcto o no le deja continuar si no es correcto. ¿Listo? Entonces, el jueguito para que ustedes lo realicen en la casa con detenimiento, revisen muy bien la pregunta, miren las respuestas, las opciones que le están dando y pues ya cuando tengan eso claro, pues ya ustedes se están haciendo la idea de qué debemos repasar en el material y cómo repasar. ¿Listo? Claro el juego, entendimos cómo está el simulacro. Claro, profe. Listo.
Adicional, utilizando ahora inteligencia artificial que a veces nos gusta tanto, pues si hacemos otro tipo de preguntas. Entonces, esto es como si fuese otro simulacro en donde también me da un contexto y pues son de pronto preguntas muy similares a las que nos van a hacer, pues para que ustedes vayan haciendo este proceso de repaso. Entonces acá usted las va respondiendo, ahí les dice, él le da la opción de mostrar pistas. Esto fue diseñado muy parecido al simulacro y es muy parecido a las pruebas que le van a salir a ustedes. ¿Listo? Importante, lean muy bien las preguntas, tanto en el simulacro como allá en su prueba cuando la vayan a presentar. Lean muy bien el contexto, lean muy bien lo que le están preguntando. Si de pronto se le parece una pregunta de acá, no se vaya a confiar, lea muy bien porque puede que la pregunta tenga esa clavecita que no es igual y de una vez nos cambió todo. ¿Listo? Entonces revisamos muy bien el material, revisamos muy bien estos simulacros que se les están compartiendo. Ustedes acá le pueden dar la esta y él le va a decir las correctas y las incorrectas y por qué son incorrectas. Y le va a ustedes a justificar. Entonces, este material también es muy importante porque les va a permitir a ustedes repasar los temas que ustedes vieron y qué es lo que se les va a preguntar en ese cuestionario. ¿Listo? Ahí les van a aparecer cuántas correctas, cuántas incorrectas y le va a salir el porcentaje de precisión. ¿Listo? Listo, profe. ¿Preguntas aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Por mi parte ¿Todo está claro? claro, profe, gracias. Listo. Ese es el material que ustedes tienen adicional, pues nosotros tenemos que irnos a revisar cuáles son los temas que nos van a preguntar. ¿Qué vimos nosotros? Química del agua, química de la litosfera o del suelo y química del aire. ¿Listo? Adicional a ellos, pues, ¿qué vimos nosotros? Sus propiedades, las causas y efectos de la contaminación en cada uno de los recursos que estudiamos. Eso fue lo que nosotros vimos durante nuestro curso. ¿Listo? Entonces, tenemos que saber que cada pregunta comprende situaciones de la química ambiental y en este caso, de no se realizarán, vamos acá, de que no se realizarán ejercicios numéricos, sí se van a realizar ejercicios numéricos. ¿Por qué? Porque las actividades que ustedes hicieron sí tenían ejercicios numéricos y la prueba está diseñada para que ustedes alcancen a hacer el cálculo y responder los ejercicios que se le proponen allá. ¿Listo? ¿Qué ejercicios numéricos de qué tipo? Como los que ustedes hicieron, cálculos de dureza, cálculos de emisiones, cálculos de capacidad de intercambio catiónico, eso es lo que se les va a preguntar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ustedes lo hicieron en cada una de las actividades que tuvieron. ¿Listo? Entonces sí se le van a hacer cálculos, obviamente cálculos relacionados con lo que ustedes vieron y son cálculos que no les van a tomar más de 2, 3 minutos realizar ese cálculo. ¿Entendido? Listo, profe. Vale. Entonces, vamos a repasar brevemente. Obviamente, el tiempo acá no nos va a dar y nosotros no nos vamos a tomar 4 o 5 horas repasando cada uno de los temas de los cuales ya tuvimos nosotros la oportunidad de revisar durante todo el tiempo que realizamos cada una de las fases de nuestro curso. Entonces, pues en química del agua. Entonces, en química del agua, pues nosotros vamos a ver lo que son la contaminación del agua. Entonces, las causas, vamos a repasar todos estos contaminantes orgánicos o contaminantes con químicos, cuáles son las fuentes, estas fuentes que de pronto provienen de aguas residuales, de microorganismos, otros tipos de agentes contaminantes, pesticidas, hidrocarburos, sustancias radioactivas. Entonces, vamos a ver de cuáles son todos estos causantes y las fuentes de contaminación del agua. Adicional, pues nosotros hicimos una actividad en donde reconocíamos si ustedes ponían la estructura de las sustancias contaminantes, entonces pues ustedes ya van a saber cuáles son las estructuras, qué tipo de estructuras son las que ustedes pueden ver allá, cuáles son los compuestos, que si tenemos compuestos organoclorados, que si tenemos sustancias contaminantes del tipo metales pesados o sales que derivan en metales pesados, como el nitrato de cadmio, entre otros, igual lo que son aceites, grasas, petróleos, jabones, entre otros contaminantes, detergentes, que pues obviamente me llegan a causar este problema de contaminación. Adicional, pues ustedes también revisaron esta contaminación del agua enfocado en los efectos. Entonces, si nosotros nos enfocamos en los efectos, pues vamos a revisar, por ejemplo,
los procesos que se dan derivado de este tipo de contaminación, como la eutrofización. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué pasa con la actividad fotosintética, con la descomposición de la materia orgánica, el oxígeno disuelto? Otro tipo de pronto de organismos que se ven disminuidos, por ejemplo, la producción de ácido sulfúrico, sulfídrico, de metano. Entonces, todo este tipo que tenemos que entender en qué consiste la eutrofización. Entonces, vemos que se da por el vertido excesivo de nutrientes provenientes de aguas residuales, que se ve un contenido de fósforo y nitrógeno. Entonces, esto genera enriquecimiento de materia orgánica e inorgánica en las aguas, lo que ocasiona un desequilibrio en el medio ambiente. Entonces se está dañando el medio y pues no permite que los rayos atraviesen y pues se genera todo este problema a nivel pues acuático. Los otros efectos, pues es la lluvia ácida, comprender en qué consiste este fenómeno de lluvia ácida, cuáles son en realidad estos compuestos que se disuelven en el agua y vuelven a caer aquí a nuestra tierra. Entonces, mirar los problemas de salinidad, estas sales que se disuelven y que obviamente se llevan fijando y pueden irse por infiltraciones a lo que son las aguas subterráneas y pues entonces vemos nosotros ya luego cómo empiezan a afectarse. Entonces este problema de agua, luego también se vuelve problema de suelo y pues vamos nosotros generando un gran problema de contaminación. ¿Listo? Adicional, pues nosotros vamos a ver cuáles son las propiedades físico-químicas. Entonces, pues en las propiedades físico-químicas tenemos que entender cuáles son las propiedades físicas, lo que son turbiedad, sólidos solubles e insolubles, color, olor y sabor, temperatura y pH. Entonces, conocer lo que es la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, cómo se ve afectada por el incremento del contenido de la materia orgánica, cuáles son las sustancias que me hacen que esto se vea afectado. Entonces, es lo que yo voy revisando y tengo que obviamente tener en cuenta para saber cuáles son las propiedades físicas que se me están afectando con cierto tipo de sustancias para poder comprender muy bien el fenómeno que está pasando. Entonces, los parámetros físico-químicos, entonces, tener claro cuáles son los valores permitidos para agua de consumo en Colombia y los estándares y criterios de calidad según la normativa colombiana, que pues que se tienen en cuenta para que un agua se pueda consumir o no se pueda consumir. ¿Listo? Respecto al tratamiento del agua, pues recordemos que a nosotros nos pedían revisar de diferentes tipos de tratamientos, sobre todo enfocado en lo que son los tratamientos terciarios para el tratamiento del agua, en caso pues, de que nosotros queramos proponer soluciones para la remediación de este caso de nuestro recurso. Entonces, hacemos muy bien el repaso, miramos en qué consiste cada uno de ellos, que es un proceso de sedimentación, que es un proceso de floculación, que es un proceso de coagulación, de filtración, de aireación, de lagunas, en qué consiste la oxidación catalítica, la ozonización, el intercambio iónico, y revisamos más o menos cuáles son los procesos de estos tratamientos para tenerlos claros en caso de que algún ejercicio, alguna pregunta esté relacionado con ellos. Respecto a las propiedades químicas del agua, pues nosotros ya sabemos que tenemos que tener claro lo que es la salinidad, la dureza del agua, que están dados por iones que son iones bivalentes, como el calcio y el magnesio, y que esto me va a generar a mí aguas blandas, aguas moderadamente duras y aguas duras, dependiendo de la concentración de cationes que haya en cada uno de ellos. Que para tener esto claro, pues hay diferentes parámetros, se mide lo que son dureza total, dureza carbonácea y dureza no carbonácea, la cual va a medirme lo que son cloruros, sulfatos y nitritos de magnesio y de calcio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nosotros tenemos que comprender en qué consiste la dureza en el agua. Entonces vemos que hay una interferencia del dióxido de carbono, el cual al reaccionar con el agua me va a quedar a producir ácido carbónico. Y esto pues hace que el pH del agua me disminuya, causando obviamente efectos contraproducentes en el recurso. Entonces, ahí nos explican en qué consiste cuando cae la lluvia, el dióxido de carbono disuelto en el aire, pues obviamente que va a formar el ácido carbónico, lo que hace que se acidifique el agua, que es lo que estamos diciendo. Y otro de los parámetros que nosotros tenemos que tener claro también es la alcalinidad total, que es la concentración de carbonato de calcio,
Entonces nosotros tenemos que tener claro este intervalo ideal de qué concentración a qué concentración va y qué problemas se pueden presentar cuando se eleva o cuando se disminuye la alcalinidad. ¿Listo? Entonces vemos que se pueden dar problemas como pHs muy altos, hacen que el agua se enturbie. Cuando los pH son bajos hay problemas de corrosión, irritaciones cutáneas, irritación en los ojos, que el agua se empieza a poner como mohosa, lo que uno ve que es esta agua verde, entonces todo eso que empieza a afectar ya el agua cuando la alcalinidad no está en su intervalo justo. ¿Listo? Entonces, preguntas. ¿Tenemos claros los temas que tenemos que repasar? Siempre son temas que, digamos que son bastante, la temática es bastante, son temas que ya vimos, pero que obviamente tenemos que volver a retomarlos para poder nosotros llegar a entender sobre lo que nos van a preguntar y poder responder correctamente. ¿Alguna pregunta o entendimos bien los temas que tenemos que volver a repasar y tenemos que tener claros? Chicos, si me escuchan, estoy hablando solito. Sí, profe, no, por mi parte, claro lo que nos toca entrar a repasar. Listo. ¿Y la compañera Elizabeth y Boris también claros? ¿O hay alguna pregunta? Para mí está claro, profesor, gracias. Listo, Boris. Bueno, esperamos que Elizabeth también. No sé si ya escribió algo por ahí, pero si no, pues cualquier pregunta la pueden escribir o me interrumpen y la van haciendo. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que tenemos que tener claro para el agua. Entonces, ahora nos vamos a ir a la química de la litosfera. Entonces, repasamos lo mismo. Nosotros acuérdense que en los diferentes recursos manejamos el mismo tipo de información, pero enfocado en el recurso nuevo que estamos haciendo. Entonces, ahora vamos a estudiar el recurso litosfera. Entonces, pues nosotros vamos a ver la naturaleza de la contaminación, de dónde proviene esta contaminación. Entonces, si podemos irnos de pronto a sectores industriales, a la parte de la industria de manufactura, a la parte de la agricultura, a la minería. Podemos ver que esto nos va a derivar en diferentes tipos de contaminantes, lo que son, por ejemplo, los contaminantes como compuestos orgánicos, compuestos volátiles, lo que son metales pesados. Entonces, empezar a conocer muy bien cuál es la naturaleza real del problema, empezar a conocer cómo se organiza nuestro suelo, qué es lo están componiendo, que hay una parte que de roca, que luego viene el horizonte parental, que seguimos con el subsuelo, con el horizonte aluvial, la capa superficial y la capa orgánica finalmente. ¿Sí? Que pues obviamente ahí entre toda esa composición hay gases, hay líquidos, hay diferentes minerales y compuestos orgánicos. Y pues, ¿qué pasa eso? Que cuando llega un problema de contaminación me crea un desequilibrio total en las condiciones del suelo, que pues obviamente me va a empezar a degradar el suelo, que realmente ese es el problema. ¿Listo? Entonces, si nosotros continuamos, podemos ver, pues obviamente que la corteza terrestre está compuesta por diferentes elementos, los cuales pues obviamente van a estar en diferente porcentaje de abundancia. Vamos desde el más abundante que es el oxígeno hasta el menos abundante, los que nos reportan que es el fósforo, que hay minerales abundantes que se reconocen como los minerales silíceos, por lo general forman silicatos, porque son polímeros, cuyas cargas negativas las compensan diferentes cationes, entonces entre esos cationes están lo que es el hidrógeno, el sodio, el potasio, el calcio y el hierro. Y que también por ahí hay otro mineral que no es silicio, que es uno de los minerales más que se encuentra más abundante, que es poco soluble en agua, que lo mencionamos ahorita en nuestra química del agua, que es el carbonato de calcio. ¿Listo? Entonces empezamos nosotros a conocer cómo está compuesta nuestra tierra, vamos a conocer cuáles son los componentes y los diferentes porcentajes de abundancia en el que se encuentra. Entonces, cuando revisamos, obviamente, la fracción orgánica, pues tenemos que conocer que es el porcentaje más pequeño, que proviene de residuos vegetales en descomposición y se denomina humus y pues que está formado por ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Entonces, obviamente eso tiene diferentes propiedades, tenemos que ver cómo interactúa. Nosotros vemos acá
que tiene diferentes nutrientes, vemos acá diferentes elementos, entonces mirar cómo interactúa, ¿por qué? Porque esto me va a servir luego para comprender, por ejemplo, procesos como los intercambios catiónicos, que ustedes realizaron ejercicios respecto a este tema. ¿Listo? Entonces, conocer las variables físico-químicas que determinan la calidad del suelo, pues es importante porque usted tiene que empezar a conocer cómo se van a ver modificadas según el rango en el que se encuentre. Entonces, estamos hablando de pHs muy ácidos cuando están alrededor de 3,5 inferiores, que el óptimo para cultivo se encuentra entre 6 y 7, que un pH alrededor de 9,5 superior es un pH que es muy alcalino. ¿Listo? Entonces, repasaré pues digamos que este concepto, obviamente tanto en agua como en suelo, tener claro que es un pH, cómo se calcula un pH, repasemos por allá esa formulita de pH, cómo se calcula a partir de una concentración, de que cuál concentración, recordemos que las concentraciones para pH son concentraciones molares, para que lo tengan claro en caso de que les llegue a salir en otra unidad y la tengan que transformar. Entonces, todos estos conceptos que ustedes tienen que traer de química básica, química general, la tienen que tener muy clara. ¿Listo? Ya en la parte de capacidad amortiguadora, pues ustedes van a ver que la capacidad que tiene el pH para regular el suelo, para regular el pH, que está muy relacionado con esta capacidad de intercambio catiónico, que pues es una capacidad de absorber o desorber cationes que se encuentran disponibles en el suelo. Entonces estos cationes pues pueden ser cationes como calcio, como magnesio, como potasio, diferente tipo de cationes. Entonces, vamos nosotros a mirar lo que son las variables físico-químicas que determinan la calidad. Entonces, mirar qué son los nutrientes, que hay micronutrientes, que hay macronutrientes y que también tenemos minerales que me hacen parte y me interfieren y me potencian algún tipo en algún sentido las propiedades físico-químicas. ¿Listo? Vamos nosotros, digamos, a tener muy claro y a valorar todas estas causas y efectos de la contaminación del suelo relacionado con el pH. Entonces, sabemos que un pH óptimo para la fertilidad del suelo va de 6 a 7. ¿Qué pasa? Vamos a revisar qué pasa cuando está muy por encima, qué pasa cuando está muy por debajo. Entonces, vemos que de pronto el aluminio que está por ahí presente me puede interferir en algún intercambio catiónico. Puedo ver que de pronto a pHs muy bajos el intercambio se puede que se aumente, puede que se disminuya, entonces mirar cómo va influyendo realmente esto en, eh, en la fertilidad y en lo provechoso que puede ser el suelo. ¿Listo? El otro problema, pues, es la salinización y alcalinización, entonces puede ser de origen natural o antrópico. Pues reconocer cuáles son las actividades que pueden causar este tipo de problema, qué efectos tiene. Entonces nos están diciendo, pues, cuando hay unos problemas como los que mencionamos, pues hay disminución en la disponibilidad de nutrientes. Además, se forman costras que bloquean la permeabilidad del suelo. ¿Qué quiere decir la permeabilidad del suelo? Pues que no permite que el agua atraviese a través de él. Y pues obviamente, pues, ¿qué pasa con el suelo? Con eso cuando no se puede atravesar el agua. En las plantas, pues que la mayor concentración de sal en el suelo respecto a la del interior de la célula crea una presión osmótica negativa, que pues quiere decir que hay mayor energía para absorber agua, ¿sí? Entonces, esto es otro de los, digamos que los conceptos que tenemos que tener claro, de los procesos que se puedan dar. Entonces vemos otro tipo de daños del suelo, como acumulación de metales pesados y agroquímicos, nitrificación, acidificación, sodificación, quiere decir que tiene mucho contenido de sodio, salinización, acumulación de sales. Entonces, revisar todo este tipo de problemáticas que se pueden generar. Vamos aquí otra vez a ver lo de las sustancias, como les mencionaba, ustedes fueron por allá a hacer en su fase 3 contaminación del suelo, las estructuras en donde reconocieron qué tipo de sustancias eran las contaminantes y cómo estaban organizadas estructuralmente. ¿Por qué? Porque esto pues a ustedes les da muchísima información de las características y lo que la sustancia me puede realmente hacer, en este caso en nuestro recurso suelo.
Listo, entonces volvemos nosotros aquí allá a nuestra parte de técnica de análisis y tratamiento del suelo, revisamos los tipos de tratamiento, en qué consiste cada tipo de tratamiento, en qué casos se pueden usar, en qué otro caso no se pueden usar, para que si nos llega a salir una preguntita por allí de este tipo, pues nosotros podemos decir, yo puedo de pronto utilizar una incineración o este tipo de contaminación no se puede hacer por acá, pero puedo hacer, por ejemplo, un pozo de recirculación y miro que puedo de esta manera subsanar el problema. Entonces recordamos las técnicas que nosotros vimos por acá, lo que es el lavado, eso es una técnica para descontaminación, fluching, oxidación ultravioleta, electrocinética, adición de enmiendas e inyección de aire comprimido. Entre las de contención vemos barreras verticales, horizontales, barreras de suelo seco, sellado superficial, sellado profundo y barreras hidráulicas. Entonces, y también vemos aquí en técnicas de confinamiento, entonces estabilización físico-química, inyección de solidificantes y vitrificación. Y ya cuando vamos a ver de pronto en el proceso de extracción, entonces, en este caso, pues es enfocado para suelos contaminados con sustancias, entonces vemos extracción de aire, extracción de agua y extracción con disolventes y ácidos. Recordemos que también hay otro tipo de tratamientos que son los tratamientos biológicos que se pueden realizar con lo que son bacterias, hongo y plantas, que lo que ellos hacen es que pues a través de la actividad biológica, principalmente pues realizada por cualquiera de estos microorganismos, hacen que se disminuya la toxicidad o ellos mismos metabolizan todos estos contaminantes y de esta manera están remediando el problema de contaminación. El otro es el problema en la otra técnica que nosotros podemos usar acá, está relacionada pues con el remedio o la solución que me puede dar a mí las plantas. Entonces estamos hablando de fitoextracción, fitovolatilización, fitodegradación, fitoestabilización y rizofiltración, que digamos que son diferentes metodologías que hace la planta para poder subsanar, en este caso, el recurso suelo. Para el proceso de biodegradación asistida, entonces, revisar en qué consiste. En este caso, podemos ver que están incluyendo lo que son microorganismos, que pues obviamente van a metabolizar los contaminantes orgánicos que se encuentran en nuestro recurso suelos o en el agua subterránea, convirtiéndolos en productos finales que pues ya no tienen actividad ya no tienen actividad tóxica y pues ya digamos que le atacan de esa manera el problema. Respecto a las partículas, recuerden que nuestros suelos, dependiendo del tamaño de partículas que tenga, pues se clasifica, se clasifican en diferentes tipos de suelo. Entonces, conocer que el tamaño de partícula, por ejemplo, para lo que es la grava y la arena va de 0,05 hasta 2 milímetros, del limo va de 0,02 hasta 0,05 y para la arcilla es menor de 0,02 milímetros. Importante, recordar este triángulo de textura, revisar en las claves para el desarrollo del ejercicio. Vamos a mirar los videos. A ustedes se les compartieron estos videos en el correo, en nuestro grupo de Teams, no solo no solo en los foros, porque los foros ahorita no van a poder ingresar, pero todos esos correos, todas esas grabaciones ustedes las tienen para que puedan acceder y obviamente pues puedan revisar la estrategia de cómo se realiza el triángulo para que lo tengan claro y tengan ustedes de pronto ese triangulito allá en su mano impreso, porque no les van a dejar sacar a ustedes allá. Digamos que cambiar de página, les va a salir el triángulo. Si les parece fácil hacerlo allá en la pantalla, lo pueden hacer. Si no, lo hacen en un triángulo ahí adicional, en una hojita, para que ustedes puedan realizar la prueba. Vamos a hablar ahora lo de la capacidad de intercambio. Entonces, pues sabemos que es la capacidad de el suelo para absorber o desorber, que está relacionada con la retención de cationes que tiene en este caso pues el suelo. Recordar el calculito por allá de intercambio catiónico también, cómo hacemos, cómo lo trabajamos, en qué unidades, para que tengamos claro en caso de que nos llegue a salir una pregunta relacionada con el tema. ¿Listo? Preguntas hasta acá.
¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Algún tema que de pronto ustedes dijeron, no, pero es que hicimos este tema y acá no nos mencionó nada, ¿será que no nos va a salir? O hasta el momento vamos relacionando muy bien lo que estamos viendo en las diapositivas con lo que ya se les presentó a ustedes durante todo el curso. No, por mi parte ahí están los temas que hemos revisado, profe. Toca entrar a repasar bastante porque sí hay cositas que toca reforzar nuevamente. Listo. Entonces, la misma dinámica que manejamos hasta ahora, pues ahora vamos a ver la paraquímica del aire. Entonces, obviamente reconocemos lo mismo, la naturaleza de la contaminación atmosférica. Obviamente ahorita lo tenemos más claro porque acabamos de entregar una actividad respecto a esta fase. Entonces, de pronto el tema lo tenemos más claro, revisamos las causas de la contaminación, que hay diferentes causas que pueden ser por residuos, por fuentes como naturales, por medios de transportes, por industrias, por uso de contaminaciones domésticas, por quema de combustibles, entre otros, que esto me lleva a llevar a la generación de un tipo de contaminantes, que hay contaminantes primarios, contaminantes secundarios. Recordar cuáles son estos contaminantes primarios y cuáles son los contaminantes secundarios. ¿Qué tal que nos haga una pregunta en donde nos diga cuál es secundario y cuál es primario? Entonces, entender muy bien en qué consiste un contaminante primario, en qué consiste un contaminante secundario y mirar cuáles son los efectos. En la composición de la atmósfera, miremos muy bien este tipo de información que nosotros vemos acá. Miramos las distancias, cómo nos organizamos, cuál está más cerca de la Tierra, cuál está más lejos de la Tierra, qué es la atmósfera, en qué consiste el ozono, dónde se organiza el ozono, que se encuentra entre la mesósfera y la termósfera, o entre la estratosfera y la termósfera. Vamos revisando las distancias. Relacionémoslo con las temperaturas, más o menos de distancia y temperatura. ¿Qué hay en cada parte? ¿Qué podemos encontrar en la troposfera? Por ejemplo, en la troposfera nos dicen que hay nubes, que hay una capa turbulenta, que se mueve el viento, que tienen lugares fenómenos meteorológicos y que solo en esta parte, pues, el aire es respirable. Que ya por allá me dice que en la parte de la estratosfera es una zona más tranquila, que en ella es donde se encuentra el ozono y que el ozono actúa como filtro de las radiaciones solares. Entonces ya aprendemos nosotros a entender qué es el ozono y para qué función nos sirve. Entonces acá vemos cómo se producen los radicales libres, revisemos qué consiste la radiación y en qué consisten los radicales libres, cómo estos radicales libres influyen y hacen que se me destruya la capa de ozono, ¿sí? ¿Qué hacen esos radicales libres por ahí? ¿Cómo llegan y entran y fragmentan estas estructuras y me causan el daño? ¿Listo? Obviamente entender el fenómeno de la contaminación, las fuentes que mencionábamos y los efectos que ocurren. Entonces, por ejemplo, el proceso del smog fotoquímico, que es un problema medioambiental, qué consiste, cuáles son de pronto estas sustancias que me están causando este tipo de efecto, por acá que llega y qué me pasa con el ozono, qué me pasa con el material particulado y entender y tener claro las sustancias que me causan este problema. Entonces me las están relacionando, dióxido nítrico, óxido de nitrógeno, peróxido de hidrógeno, peróxido de nitrato acetilo y compuestos orgánicos que normalmente son conocidos como COF. ¿Listo? Entre los efectos, pues ahora aquí ya vimos el primero, que fue el smog, ahora el efecto invernadero, mirar cómo, qué ocurre con el efecto invernadero, cómo se produce, qué es lo que lo produce, para tener claro qué ocurre acá. Y otra vez vamos a seguir la misma metodología y pues revisamos las tecnologías para el tratamiento del aire. Entonces, reconocemos cuáles son las emisiones más dañinas y proponemos qué tecnologías nos puede servir para diferentes tipos de contaminación. Entonces vemos que hay precipitadores, que hay absorciones, que hay fotooxidación, que podemos utilizar por allá métodos con carbón activo, que tenemos otro método por allá que es reducción catalítica selectiva y reconocer en qué consiste cada uno de ellos. De pronto, ¿qué tal que me salga por aquí? Una gráfica en donde me diga ay, por dónde entra el gas y por dónde sale. Entonces, tener clarito de pronto
las imágenes que se les compartieron a ustedes, que puede que les pregunten cómo funcionan, qué tecnología es, cómo se usa la tecnología. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que repasar. ¿Listo? Entonces, este es el material pues, que yo les quería compartir para que ustedes lo tuvieran claro. Explicarles muy bien en qué consiste la prueba, cómo va a hacerse la prueba. Acuérdense que la prueba tiene solo una horita, volvamos, ya que se nos conectaron otros compañeros. Entonces vamos a repasar lo que mencioné al inicio, que digamos que es lo que más necesito que tengan claro. Entonces ustedes van a ingresar al entorno de aprendizaje y evaluación, momento intermedio, van a la fase 6. En la fase 6 van a encontrar por acá el cuestionario, le van a dar clic y ahí van a ingresar ustedes y van a leer las instrucciones. Cuando tengan claro y tengan ustedes establecido muy bien su computador, su tiempo, que pueden tomarse su hora, que van a leer muy bien las preguntas. Chicos, lean muy bien la pregunta, no respondan a la ligera. Hay oportunidades en las que vamos y revisamos estos cuestionarios y respondieron los cuestionarios en 5 minutos, 10 minutos. No es contestar al azar. ¿Sí? Entonces, revisemos la pregunta, cualquier inquietud que de pronto usted crea, no, pero la pregunta me dijo que mi respuesta era incorrecta y resulta que yo estoy seguro que mi respuesta es correcta. ¿Qué puedo hacer? Entonces, usted me dice tal pregunta, a usted luego le va a dejar revisar el cuestionario. Si dice, profe, yo no entiendo qué pasó, porque me dice que esta pregunta era incorrecta, si yo creo que es correcta, mire que usted dijo en tal grabación esto, o yo consulté y revisamos efectivamente todo este tipo de inconvenientes que se puedan presentar. ¿Listo? Tiempo máximo de presentación de la prueba, 60 minutos. Son 60 minutos. Si usted llegó al minuto 60 y le faltaban 3 preguntas, ya no la dejan responder. Entonces, tomemos muy bien el tiempo, aprovechemos muy bien cada minuto que ustedes vayan leyendo esta prueba, lean la conciencia y realmente es una prueba muy vinculante y que tiene mucha relación con todo el material que hemos visto hasta acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Fue muchas gracias de mi parte por toda la información ahí, un poquito más compilada. Listo, sí, esa es la idea. Igual como ustedes se pueden dar cuenta, es la misma información que yo les he venido compartiendo en todas las webconferencias. Manejamos siempre lo mismo, las mismas ecuaciones, los mismos triángulos para que pronto no se vayan a confundir. Las técnicas que se les ha compartido, que de pronto ustedes también tuvieron la oportunidad de ya profundizar un poquito más. Entonces, vamos nosotros reforzando todo eso y teniendo claro algunas cositas, por ejemplo, relacionadas con las causas, con las sustancias, los tipos de contaminantes, los efectos que causan, porque pues de eso se trata en general el curso, de revisar los contaminantes y dar las posibles soluciones. ¿Listo? Entonces, de mi parte, pues yo no tengo nada más que agregar. Desearles que les vaya muy bien en esta prueba. Háganla con tiempo. Recuerden que inicia el domingo. Yo les mando un mensajito recordando que el domingo empiezan, que se finalizan el miércoles. No lo dejen para última hora. Cualquier cosa, cualquier inconveniente, de pronto que la prueba no les deje ingresar, que se les acabó el tiempo a los 2 minutos, a los 5 minutos, a la media hora, me comentan y pues verificamos que hay algún tipo de error. ¿Listo? No sé si tengan algo por agregar. Si no, pues que pasen una feliz noche. Yo les comparto la grabación al correo interno y se los comparto por el grupo de Teams, pues para que la tengan a la mano. ¿Listo? Listo, profe, Listo. muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Feliz Hasta luego.